La número 4 es un tema muy hermoso, solemne, serio. Ayer me regañaron porque estaba predicando muy serio, muy mandón. Pero tiene que ser así, porque hoy vamos a hablar de la tercera persona de Dios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos. Al final hay un versículo muy hermoso. ¿Y por qué debemos respetar al Espíritu Santo de Dios? Vamos a buscar nuestras Biblias. Mateo. Ayer vimos Mateo también. Hoy vamos a ver la continuación de este pasaje hermoso. Después del bautismo, automáticamente sigue después el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque después del bautismo, que es la convicción, que es ayer les dije que el bautismo era ¿qué? Sí, obediencias, muerte, sepultura, resurrección, correcto, pero era nuestra profesión de fe, ¿se acuerdan? El bautismo es mi profesión de fe, lo que hago público y digo, ahora renuncio al mundo. Y ayer apareció un interesado en bautizarse, no sé si alguien más quiera bautizarse, ya hay uno. Hay que empezar a hacer la lista. ¿Quién más quiera bautizar? Mateo 3, dice la palabra. Versículo 10. Del 10 al 17. Y vamos a leer. ¿Qué dice, hermanos? Para empezar con el Espíritu Santo. Tengo las hojas que le voy a dejar hoy al hermano Marcos, ¿sí? Para que le saque el juego al que quiera, que le interese. Está la lección 3 y la lección 4. Y van formando ustedes su propio juego de discipulado. En total van a hacer un librito como de 70 hojas más o menos, ¿sí? Y les va a servir para discipular a todas las personas. ¿Por qué son muchas hojas? Porque solo viene el discipulado y también viene el examen del discipulado, ¿sí? De cada lección. Por eso se hace un poquito más las hojas. Y cuando ustedes den el discipulado, pues lo único que van a presentar a la persona pues son las preguntas, después de darle la explicación. Se ha simplificado demasiado. Y acá se complementa con lo que tenemos en las hojas, porque aquí lo que les voy a mostrar aquí en la pantalla, si quieren apuntar los versículos y luego lo checan, apúntenlo, porque es para que anexen a la hoja. La explicación les va a servir para entender las hojas, por eso es importante venir, porque me estaban diciendo, entonces pido mi juego de hojas y no importa si no vengo. No, sí importa, porque aquí te explico lo que he resumido, lo que le he quitado a las hojas, ¿entendió? Te explico lo que es complicado de entender y te dejo lo sencillo para que tú mismo puedas discernir, ¿se entendió? Por eso está hecho así el discipulado, lo más simple que se puede. Muy bien, dice la palabra, en el 10 que leímos ayer, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y empieza, yo a la verdad os bautizo, ¿en qué? En agua para arrepentimiento, dice aquí, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿en qué? Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era.
Y recogerá su trigo en el granero, quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. ¿A qué te está diciendo? Que no porque tú vengas a la iglesia y digas que eres cristiano, te vas a salvar del lago de fuego. Pero no me malentiendas. Quiere decir que si tú crees ser salvo, pero tus hechos demuestran lo contrario, no tienes fruto, aunque tengas obras buenas, ¿sí?, te puedes ir al lago de fuego. Te lo vuelvo a explicar. Aceptas a Cristo y luego no tienes convicción, y luego la palabra de Dios para ti se te vuelve algo cómodo, para ti se vuelve algo ligero, para ti se vuelve algo dominguero, que es una palabra que no debemos usar, pero lo estoy usando, dominguero. Vas como dijeras, pues vamos al parque, pues vamos al templo, total. ¿Se entendió? Vienes y te vas, y no hay edificación, no hay crecimiento, no hay fortaleza, no hay nada. Entonces el fin que te espera no es un fin agradable. Si te vas a bautizar, tiene que ser bajo la premisa de Dios. Ayer les dije dos formas de bautizarse, ¿se acuerdan? Uno, ser bautizado, y el otro, estar bautizado. Correcto, ¿cuál es la diferencia? Soy bautizado, me bauticé, se acabó, no me interesa nada más porque yo ya cumplí. Estoy bautizado es estar en constante muerte para el pecado, correcto, ¿se entendió? Si yo me mantengo muerto en el pecado no va a poder tomar control de mi concupiscencia de mi carne, ¿sí? ¿Se entendió? Esa es la actitud que quiere Dios que tengamos como cristianos. Mantenerme muerto al pecado. Mantenerme muerto al pecado. Amén. Entonces, si me mantengo todos los días libre de cualquier contaminación, entonces estoy en bautismo. Estoy en bautismo, en presente. Y dice acá, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo puso diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Hay lugares adelante. Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. ¿Sí? Y Jesús, después de que fue bautizado, escuchen la palabra, subió luego del lago. ¿Se acuerdan de que el bautismo era? Sí, inmersión total del cuerpo, no parcial, total. Tu cuerpo tiene que estar cubierto por el agua. Muy bien. Y aquí los cielos le fueron abiertos, ayer lo explicamos, y vio a quién, al Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde entra la convicción? La convicción entra cuando empieza la obediencia en mi conciencia. Amén. La convicción entra cuando entra la obediencia a mi conciencia. Y es entonces cuando el Espíritu Santo se vuelve en ti como un sello. ¿Se entendió? Sin convicción no hay presencia del Espíritu Santo. No por decir, Padre, acepto a tu Hijo como mi Salvador, mi Señor. El Espíritu Santo viene y se deposita. Te voy a decir por qué no. Porque el Espíritu Santo de Dios es tan sublime, es tan perfecto, es tan santo, que no puede ser tomado a la ligera, únicamente diciendo, te abro mi puerta de mi corazón y entra a mi vida. Tiene que haber algo que se llama arrepentimiento, perdón y convicción. La convicción me va a mantener en el camino de Dios. Y entonces el Espíritu Santo te guía, te dirige, te ilustra, te exhorta, te enseña.
Aquí hay cristianos que se autodicen cristianos, pero a escondidas se comportan peor que alguien del mundo. Y no saben que se exponen a que el Espíritu Santo en cualquier momento te exponga. Y se los advierto porque cuando la presencia de Dios aquí esté más fuerte, van a empezar las declaraciones por parte del Espíritu Santo. Y no te sorprendas cuando uno de tus pecados sea exhibido aquí. Entonces veremos realmente cómo trabaja el Espíritu Santo de Dios. Entonces no tenemos por qué llegar a eso. Entra en ti la convicción, estoy bien delante de Dios, ¿sí? Y Dios lo que hace es fortalecerte y darte algo que se llama crecimiento. Amén. Aquí a la iglesia, ¿para qué venimos? Escuchar, aprender, correcto, ¿qué más? Cambiar, edificarnos, muy bien. Tener más conocimiento, comunión, correcto. Esa es la mentalidad de las personas que venimos a la iglesia, pero no todos. Porque dice la Biblia que hay gente disfrazada de oveja que viene como lobo. ¿Cuáles son los lobos? No me interesa lo que dicen, yo voy por alguien. Yo me siento por alguien ahí. No me importa lo que digan y participo y todo, pero yo estoy aquí por alguien o por algo. Ya sea destruir la obra, ya sea llevarme a una ovejita o llevarme a un borreguito. ¿Sí? Y Dios en cualquier momento te puede mostrar, te puede señalar. Cuando está la presencia de Dios fuerte, Dios no puede ser burlado. Amén. Y por eso les digo que este mensaje es muy solemne, porque el Espíritu Santo de Dios es la parte de Dios más solemne que hay. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice acá, Jesús después fue bautizado, subió del agua, y los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz en el cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Muy bien. Aquí este versículo, les dije ayer, que nos ejemplifica Trinidad de Dios. Trinidad de Dios no quiere decir que existan tres dioses, porque a veces la palabra Trinidad me engaña. Me engaña diciendo que son tres. ¿Sí? Entonces yo tendría que decir que el hombre también es trinitario, ¿o no? Si yo digo que Dios es trino, el hombre también es trino. Pero si yo digo que Dios es uno, el hombre es formado de, dice la palabra en Tesalonicenses, que el hombre es correcto y Dios es correcto. Y los tres son, entonces ¿cuántos dioses hay? ¿Se entendió? Si tú quieres decir, bueno, yo creo en la Trinidad de Dios, correcto. No que haya tres dioses, sino que hay tres partes de Dios que forman al Dios que conocemos. Así como tú estás formado de tres cosas que a veces no tomas en cuenta. Mi parte emocional, que es el alma, correcto. Mi parte racional, que es correcto. Y mi parte carnal, correcto. ¿Se entendió? Y los tres son uno. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que el ser humano a veces puede vivir solamente del alma. ¿Lo sabías? Hay gente que solo se rige de las emociones. Si llueve, llora. Si sale el sol, llora. Si hay frío, se molesta. Si hay calor, porque está sudando, se molesta. ¿Se entendió? Pero el que tiene el Espíritu de Dios, si hay sol, se alegra y ve una ocasión para salir a correr, etc. Si ve lluvia, se alegra porque ve una ocasión para chapotear, para mojarse, para hacer cosas. Amén. Si está nublado, para dormir, dice la hermana. Muy bien.
¿Se entendió? El Hijo de Dios, hermano, no importa cómo esté el ambiente, porque tú estás gozoso. El ambiente, hermano, no tiene que regir sobre tus emociones. No porque hoy no cantó Concho me voy a poner a llorar. ¿Se entendió? Mi emoción no tiene por qué dominarme. ¿Sí? Acá en la iglesia, hermanos, a veces llegamos y porque no me saludó el pastor, me pongo a llorar. No me saludó el diácono, me pongo a llorar. No me saludó la comadre, me pongo a llorar. La iglesia no me quiere. ¿Qué te importa si la iglesia no te quiere? ¿Sabes quién te quiere? Dios. Y dice la palabra de Dios que teniendo a Dios no necesitas nada más. Amén. Pero tú sí tienes que amar a tus hermanos. ¿Sí? Si eres obediente. Muy bien. Comenzamos, hermano. Vamos a comenzar con la fe. Esto solamente fue una introducción. Muy bien. Vamos a empezar. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios se conoce como neonatología, todo lo que tenga que ver con el Espíritu de Dios. Primero, en el Espíritu Santo del Antiguo Testamento se manifiesta a través de los profetas. No todos podían tener al Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿o sí? No, no era para todos. Correcto. Profetización. Viene el Espíritu Santo de Dios y le revela lo que Dios va a decirle al hombre para que el hombre pueda transmitir el mensaje de Dios, y a veces, o la mayoría de las veces, eran cosas que el hombre común no podía conocer ni entender. Amén. Era algo sobrenatural. El Espíritu Santo de Dios es algo sobrenatural. Y hoy vamos a ver parte de los dones y parte del discernimiento. Pero ¿saben en qué nos vamos a enfocar en los dones? En los dones contaminados. De que presten mucha atención. Porque vamos a tocar los dones correctos en algún momento. Y en el discipulado, pues vamos a tocar dones contaminados. ¿Sabían que podemos discernir de muchas maneras? Puedo discernir en mi alma, en mi espíritu, y también puedo discernir en mi cuerpo, en mi concupiscencia. ¿Y eso viene de Dios? No, correcto. 3. La profetización viene a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Luego viene la promesa. ¿Quién hace la promesa del Espíritu Santo? Jesús, correcto. Cuando dice, esperen, no se muevan, esperen a que llegue el poder de los cielos, y entonces serán investidos de algo y podrán hacer la misión que Cristo les tiene encomendado. ¿No es que eso dice Hechos? Entonces, la iglesia tiene que tener la convicción para tener el Espíritu Santo, que es la promesa, para poder realizar la misión que dice Mateo. Amén. Muy bien. Luego viene la venida. ¿Y cómo se llama al día de la venida del Espíritu Santo? Pentecostés, correcto. Y dicen, ya no hay más Pentecostés. ¿Esto es verdad o es falso? ¿Por qué? Pentecostés. 40 días. 50. Cada persona tiene, ya tenemos. Correcto, hermana. Cuando alguien acepta a Cristo y tiene convicción, le llega el Espíritu Santo de Dios. La convicción es lo que hace que el Espíritu Santo se convierta en un sello. Amén. Y entonces está la venida y luego empiezan las funciones del Espíritu Santo, que es lo que vamos a tocar un poquito. ¿Para qué me sirve tener el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué es lo que yo gano teniendo el Espíritu Santo de Dios? ¿Sabes por qué es importante saberlo? Porque tienes el Espíritu Santo de Dios y a veces no lo aprovechas. Es como tener un coche y te vas en camión. Amén. O es como tener un avión y te vas en bicicleta. ¿Se dieron cuenta? Ahorita les voy a mostrar físicamente, les voy a mostrar cómo funciona el Espíritu Santo. Luego vienen los fines.
¿Cuál es mi fin? Mi propósito, ¿cuál es? Cada uno, dice la Biblia, conforme al propósito al que fue llamado. Gustavo fue llamado para algo, Rodrigo para algo, ¿sí? Mónica para algo, y todos para un propósito en común, que es edificar la iglesia. Pero no todos somos servidores, no todos podemos ser diáconos, no todos podemos ser predicadores. Amén. Cada uno conforme al propósito de Dios. Luego sigue los dones. Y aquí empieza la parte interesante. ¿Cuántos dones hay? ¿Quién da más? Cuando veamos los dones les voy a decir cuántos hay. Porque la Biblia solo menciona 3 listas de dones. Pero en el transcurso que voy leyendo Gálatas, que voy leyendo Efesios, que voy leyendo Romanos, me voy dando cuenta que entre don y don hay un don secundario y hay un don terciario, que en su momento vamos a ver. Amén. Cuando yo pongo mis dones al servicio del Espíritu Santo, empieza a surgir algo que se llama frutos. Y entonces Mateo 3:10 cobra significado. Hay frutos buenos cuando tu don funciona para Dios. Cuando tu don está contaminado, el fruto ¿cómo sale? Contaminado, ¿verdad? Entonces aparece la última parte del Espíritu Santo, que son los efectos. Sin Espíritu de Dios, ¿cuál será el efecto o la consecuencia del fruto que yo acabo de dar? Malo, exactamente. Porque todo árbol malo da frutos malos, y el fruto malo genera otro árbol malo, ¿sí? Y no hay una iglesia que se va santificando, sino al contrario, se va contaminando, pervirtiendo. Con sus frutos los conoceréis. Correcto. Puedes cambiarlo, hermano, por favor. Comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el antiguo tiempo, hermanos, las cosas preciosas de Dios eran ministradas a los hombres mediante el Espíritu Santo situado en los cielos. Hoy, a partir del Pentecostés, hermanos, son ministradas a nosotros por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Y lo dice 1 de Pedro 1:12. En la antigua dispensación, el Espíritu Santo venía sobre los hombres. En la nueva dispensación, el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes y en mí. Amén. No se queda flotando el Espíritu Santo, como muchas personas dicen. Hermano, vamos a orar para que la presencia del Espíritu Santo venga. No va a venir porque está dentro de ti. Es como que digas, voy a orar para que mi zapato venga, pues lo tengo puesto. ¿Se entendió? El Espíritu Santo no lo puedes quitar y dejar en un lado. No lo puedes hacer. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Uno. Pero hay veces que dicen, no, si quieres poder, tienes que orar para que tengas el Espíritu. No, eso te dice, ora para que tengas doble unción, triple unción, tetra unción. De que seas Saiyajin o no sé qué, que va subiendo por niveles. ¿Sí? No. Confunden y pervierten. Ahora, ¿cuántos espíritus de Dios hay? La Biblia dice que son más de uno, pero en su momento lo vamos a ver. Ahorita no vamos a ver. Correcto, son 7, pero en su momento lo vamos a ver. Dice aquí, experimentaban el poder divino. O sea que ellos eran tomados por el Espíritu Santo, que venía el conocimiento, les daba la fuerza para decirlo y la fortaleza para resistir la consecuencia. Ahora tú y yo, ve lo que experimentamos. Recibimos poder.
no lo experimentamos, lo recibimos. ¿Cuál es la diferencia? Yo lo tengo, pero no lo tengo para mí, sino que lo tengo para dar. Hermano, es como el versículo que dice que de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia. Correcto, de su plenitud tomamos todos. ¿Qué tomamos? Un pedazo del Espíritu Santo y lo tenemos. Y eso que tengo del Espíritu Santo me hace algo especial, me hace ser especial. Después les voy a mostrar en la ilustración que les traigo, ¿sí? El secreto del rapto. Hoy lo van a ver. Dice acá, respondía al poder, decía Dios, ¿sabes qué? Vas y vas a hablarle al faraón. Y Moisés decía Moisés, yo estaba, sí, se volvía porky. Sí, porque no podía hablar bien. Y le dice Dios, tú vas a ir y le vas a decir. Y decía, no, pero yo no tengo la habilidad para hablar. Ah, bueno, está bien, me estás diciendo que yo no tengo poder para hacerte hablar bien, entonces así te quedas y te voy a llevar con alguien para que hable en vez de ti. ¿Te diste cuenta cómo es el Padre? Te dice, ve y hazlo. Si Moisés lo hubiera hecho, hubiera sanado de su tartamudez. Dice aquí, descendía sobre los hombres antes del Pentecostés. Y aquí están los textos, que si quieres la presentación también te las puedo ir dando. Él los satura y los llena en el Nuevo Testamento, como dice Hechos, y nos manda a nosotros ser llenos de ¿qué? El Espíritu Santo. Y ahorita te voy a explicar por qué es importante ser lleno del Espíritu Santo. Luego dice, descendía sobre individuos escogidos para desarrollar tareas específicas. ¿A quién le gustaría ser como Noé? No hay ninguna amén. Primero, Noé fue hablado por el Padre directamente. Le fue encomendada una misión. Imagínate qué memoria tenía que tener Noé, porque no tenía una libreta ni una computadora. Espérame, Señor, 3 codos, 4 codos. ¿Sí? Y Noé se lo aprendió la medida exacta, porque tenía que ser como Dios dijo. Y de ahí pasaron 100 años en lo que estaba haciendo el arca, y le decía, oye hermanito, ¿sabes qué? Arrepiéntate porque va a venir agua del cielo, va a inundar todo y nos va a matar. Y pasaron 100 años y el agua no venía y nunca había llovido. Imagínate la fe de Noé y las burlas que recibió. ¿Te diste cuenta? Dice acá, hoy dice distribuidos entre los hombres que tienen fe para recibirlas en forma de dones. ¿Sí? Ejemplo, Pedro en el templo de la Hermosa. Era tanta la llenura que tenía Pedro en algún momento que solamente su sombra sanaba. Amén. Imagínate que tú seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer? Ahí haces que tiemble el templo de acá. Amén. Cámelo, hermano, por favor. Acá ya empezamos con los dones contaminados. Y si te interesa saberlo. Ventajas. Y acá pon Espíritu Santo de Dios y aquí pon Espíritu de error o falso Espíritu Santo. Son dos, el Espíritu de error, el Espíritu de confusión. El verdadero Espíritu Santo provoca en ti inspiración directa de Dios. 1. 2. ¿Cómo sé que es de Dios? Lo que alguien me dice cuando se sustenta en la palabra de Dios. Porque lo que alguien te revela como profeta, ¿saben qué? Va a venir el profeta Jorge y les va a decir a todos profecía. Si va en contra de la palabra, el tal es un falso profeta. Si no está sustentado por algún versículo de la Biblia, el tal es un falso profeta. Amén. Tiene que estar sustentado por la palabra, porque tiene que ser dicha la palabra. Ahora ya no hay profetas, lo que hay es don de profecía, que se revela la palabra a alguien y se le dice algo de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo que te lo inspira. ¿Sí? Pero nadie se puede autollamar profeta, porque nadie le dice Jehová, ve y dile a alguien. ¿Sabes por qué? Porque ya te di el estudio que el Padre quiere hablar
con cada uno de nosotros. Ya no habla a uno para que nos dé el mensaje a todos, pero oye, Cash Luna, tú porque eres el hombre perfecto, da este mensaje a toda la humanidad, tú eres mi profeta. No, cada uno de ustedes tiene la habilidad de hablar con el Padre, si cada uno lo busca. Amén. Dice aquí, el Espíritu Santo, hermanos, no deja que las emociones humanas alteren la opinión final. Ay, no, pobre, esto hoy regañé a Joseph y Joseph se puso a llorar, ya la próxima vez mejor no lo regaño para que no llore. No, si viene del Espíritu Santo, yo le voy a decir la palabra aunque llore. Amén, porque el resultado va a ser edificación y el cambio se va a ver porque viene de Dios. Amén. Luego dice, busca toda la información, y aquí puse reza, pero debe ser orar con detenimiento, pidiendo discernimiento. Falso discernimiento, o lo que viene del espíritu de error, es producido por el intelecto. Hay personas, hermanos, llámense como se llamen, que ven a las personas, ven el lenguaje corporal y utilizan los mensajes de Dios para fines propios, para conseguir beneficios, y enseguida te das cuenta, porque es el único que crece y la iglesia decrece. Amén. Es que, hermano, pues yo tengo un coche, tengo 3 coches, porque uno es para el lunes, uno es para el miércoles y uno es para el viernes, hermano. Y si tú no tienes, es porque no tienes la unción de Dios, o porque tienes algún pecado, o porque no diezmas, o porque no le das a Dios. Amén. ¿Y cómo te sientes? Sí, cierto, Señor, desde ahora te voy a dar la mitad de todo lo que gano. Dios no quiere que le des la mitad. Dios quiere que le des lo justo. Dice aquí, retuerce la verdad para que encaje en los planes personales. Ah, chispas, aquí dice que el hombre debe de dar conforme a su corazón. Pero si yo digo eso, nadie va a ofrendar. Mejor no. Igual, ¿saben qué? Dios dice que es una obligación diezmar tanto. Ahí estoy torciendo la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que eres tú y Dios. Si tú eres obediente, la bendición te va a alcanzar. Si no eres obediente, simple, la bendición nunca va a llegar. Amén. Y eso es lo que un predicador tiene que decir. Dice acá, tiene una opinión preconcebida y busca sustentarla. Un ejemplo, veo que se está durmiendo Concho. Y yo digo, bueno, pobre hermano, trabajó toda la noche anunciando tamales. ¿Sí? Y le doy por su lado, y como el hermano ve que le doy por su lado, ofrenda su guitarra. ¿Se entendió? No digo algo para conseguir algo. ¿Se entendió? Y eso es pecado de omisión. Tengo que decir la verdad siempre. Acá dice, juzga precipitadamente. Que porque X hermano no pudo venir 2 veces, ya regresó en el mundo. No necesariamente. Amén. Cambia, hermano, por favor. Hablamos de dones y hablamos de fruto. ¿Será lo mismo? No es lo mismo. Los dones producen fruto. ¿Qué son los dones? Haz de cuenta que son los bloques para edificar la iglesia. Si no hay bloques, ¿cómo ponemos un techo? Amén. Y si no hay techo, ¿cómo nos protegemos del ataque del maligno? ¿Se entendió? Y hay iglesias hermosas, templos hermosos, pero que no están edificadas con el Espíritu Santo de Dios. Dice aquí, los dones nos hablan del poder de Dios obrando en la iglesia. Escuchen la diferencia. Poder de Dios obrando en la iglesia. No poder del falso espíritu obrando en el hombre. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? Tú puedes invocar al falso espíritu de Dios y puedes tener una unción falsa y puedes hacer que todo se caiga.
Hermano, recibe unción. Hasta se van para atrás todos. ¿Eso es de Dios? Es bíblico. No está sustentado, por tanto es falso. Sí, creo que eso. Un día fuiste a una predica de él, hermano, por eso te duermes y habla. Dice acá, los dones nos hablan de manifestaciones que sobrenaturales. Yo no voy a orar por Luis y le voy a decir, a ver, ¿eres tocado por el Espíritu Santo? ¿Eres tocado por el Espíritu Santo? Y lo empujo hasta que se caiga. ¿Es Dios el que lo está tocando o soy yo que lo estoy empujando? Y si él tiene su mente débil, sí, el Espíritu, se chorrea, se desmaya, queda hasta en coma. ¿Se entendió? Y luego hasta le ponen una cubija ahí como si estuviera muerto. El Espíritu Santo, escucha la diferencia, nunca te va a quitar la capacidad de discernir. Nunca te va a dejar pasivo. Siempre te va a dejar activo, listo, preparado. Hay un hermano de la iglesia, pero no es como dices, no sé si hay no que te empuja, pero hay otros que es diferente. O sea, yo ya pasé allá, se embroca uno y pum, encima de la espalda se cae. ¿Sí? Eso es brinca burro. Los dones se anhelan, ¿y qué dice? Se procura. Dice la palabra, procura los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? ¿Cuál? La fe y el Espíritu Santo. Esos son dones que tienes desde que quieres aceptar a Cristo. Dice aquí, el mejor don para mí, si yo tengo mi propósito de Dios hacia el evangelismo, van a ser dones que me van a ayudar a evangelizar. ¿Se entendió? Si mis dones son para la enseñanza, entonces voy a procurar dones que me ayuden para enseñar, cada uno conforme a su propósito. Los dones se manifiestan, ¿qué dice? Puntualmente, conforme a la necesidad. Como alguien me decía, ¿cómo activo un don de sanidad? Pues aquí todos están sanos, ¿no lo vas a poder activar? Voy al hospital. Busca a un enfermo y ahora vas a ver si no se activa. ¿Se entendió? Oye, hermano, tengo el ministerio de liberación. ¿Dónde están demonios? No es así. Cuando aparece la manifestación espiritual demoníaca, el Espíritu Santo te impulsa a actuar. ¿Se entendió? Cuando hay la necesidad, tu don se activa y tú tienes el impulso de actuar y ahí entra tu obediencia. Porque tú puedes decir, ¿será que Dios me está diciendo que yo vaya y reprenda? ¿Será que Dios me está diciendo que yo vaya y sane a ese enfermo? ¿Y qué te digo sana? Ahí ya estuvo. Ya no lo hagas, ya no funciona. Los dones definen lo que el cristiano hace. Si yo veo que de repente se para Rodrigo y dice, hermano, en el nombre de Jesús, esta iglesia necesita ser edificada y está dando palabra de Dios. En ese momento Dios lo está usando, hermano, y hay que escuchar. Amén. Porque el Espíritu Santo de Dios va a usar a todos los que se dejen usar por Dios. Acá, los dones son indispensables para ¿qué? Crecimiento de la iglesia. Esta iglesia, hermanos, cuando empezamos venía muy poca gente, ¿no, hermanos? Ahorita, bendito sea Dios, la gente ya empezó a venir. Pero eso no es gracias al pastor ni gracias al mensaje. Es gracias a que tú estás tratando de buscar a Dios cada día más. Y si sigues insistiendo en la búsqueda de Dios, Dios se te manifiesta en tu vida y empieza a producir los cambios que quieres en tu vida. Amén. Ahora el fruto es lo que produce andar en el Espíritu. Si yo ando en el Espíritu, me voy llenando del Espíritu y empiezo a tener el fruto. ¿Cuántos frutos dice la Biblia que hay? ¿Cuántos frutos dice la Biblia que hay? Gálatas. ¿Qué? A ver, ¿tú qué eres? Gálatas, a ver. Gálatas, ¿qué? ¿5 qué?
busque en Gálatas 5, vamos a ver cuántos. Acuérdate que ahí dijeron 9, 7, 8, 1 kilo, un racimo. No, vamos a ver qué dice la Biblia. Gálatas 5, ¿qué dice? El 22 dice, más los frutos del Espíritu. ¿Eso dice tu Biblia? ¿Qué dice? Dilo fuerte, más. Entonces, ¿cuántos frutos son? 1. Es como que digas, ¿sabes qué? Tengo una sandía grande. Y como no les puedo dar a una sandía, lo voy dividiendo y a todos les va a tocar sandía. ¿Se entendió? El fruto se divide en varias etapas, que es el perfeccionamiento de, escucha bien, del temperamento humano. Ese es parte de tu perfeccionamiento. Amén. Y nosotros creemos que empieza así. Es que yo amo mucho, entonces ya tengo el fruto del amor. No, hermanos, el amor no es el primer paso, es el último paso. ¿Se acuerdan de la escalera espiritual? ¿Cómo iba? Dios, mensaje y el hombre. Amén. Entonces Dios da el mensaje al hombre y el hombre lo recibe. ¿Y cómo queda? Hombre, mensaje y Dios. Vamos a ver qué dice aquí. Entonces, ¿cuál sería lo primero? Lo primero sería templanza. Porque si no, fíjate, tengo amor y voy a necesitar templanza. No, necesito primero templanza. ¿Para qué? Para saber decir sí, saber decir que no. Luego de la templanza, ¿qué sigue? Mansedumbre, luego fe, luego bondad, luego benignidad, luego paciencia, porque no puedo pedir paciencia, porque si pido paciencia vienen pruebas. Entonces después de la paciencia viene la paz, después el gozo y de último ya estás perfeccionado. Amén. Así funciona. ¿Cuántos frutos hay, hermano? 1, correcto. El fruto nos habla de qué? Carácter de Dios en el individuo. Nos habla de santidad. El fruto viene por andar en el Espíritu, no en el mundo. El fruto del Espíritu, escucha esto, es permanente e inseparable de la vida cristiana. El fruto ayuda a definir lo que el cristiano es. Y el fruto es indispensable para madurar y para ser un cristiano de calidad. Amén. Puedes cambiar, hermano, por favor. ¿Cuántos dones dijeron que eran? Ahí dijeron 9, dijeron 7. Aquí tenemos los 7 dones primarios. Sabiduría, inteligencia, consejería, fortaleza, ciencia, piedad y temor a Dios, que no están así en ciertas versiones, pero sí es lo que quieren decir. Puedes cambiar, hermano, por favor. El fruto del Espíritu Santo son, ya lo acabamos de leer, y entonces, ¿cómo lo leemos nosotros? Correcto, templanza. El fruto es del Espíritu Santo y el fruto es todo eso. Cuando yo digo, anda a bajar el fruto de la mata de ciruela, ¿cuál es el fruto? La ciruela, correcto. Puede ser 1 kilo, 2 kilos, 1 tonelada, ¿se entendió? Anda a bajar el fruto de la mata. Sí, está bien, mamá, pero ¿cuál? ¿La de arriba o la de abajo? El fruto, todo, baja todo lo que está maduro. ¿Se entendió? A eso se refiere la palabra. Cámbialo, hermano, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre don, ministerio, operación y manifestación? Ya estamos entrando en otros terrenos, porque la iglesia ya tiene que funcionar. Con relación al Espíritu Santo son dones, dádivas de gracia. Los dones capacitan al creyente para realizar, ¿qué? La obra de Dios. O sea que tú y yo somos las manos de Dios.
Con relación a Cristo son ministerios, manera de servir, destinados para ayudar, fortalecer y ayudar a crecer a la iglesia. En relación al Padre son operaciones, funciones de poder divino, funcionamiento sobrenatural de Dios a través de una persona dotada. ¿Dotada de qué? Del Espíritu Santo. Correcto. 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 Sobrenatural. Sobrenatural. Muy bien. Sobrenatural, lo dice la Biblia, así como. O sea, sí es lógico, pero estoy tratando de analizar. No todos pueden ser pastores, No. lógico, pero el funcionamiento es sobrenatural o es un escogido de Dios. El funcionamiento es sobrenatural porque el don viene del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, cuando opera en uno, es algo sobrenatural que un ser humano normal no pudiera realizar. Un ejemplo, yo puedo ser pastor, pero la diferencia del pastorado llamado por Dios tiene los 5 ministerios. Y cuando yo quiero ser pastor, porque yo quise ser pastor, a lo mejor no tengo los 5, pero tengo que saber qué ministerios tengo. ¿Ya me entendieron? Cuando es de Dios, tienes los 5 ministerios y cubres todas las necesidades de la iglesia. Y cuando no lo tienes, tienes que tener la humildad de decir, bueno, necesito un copastor, necesito para que la iglesia tenga los 5 ministerios, que es la iglesia apostólica. A ver, muy bien. Cambia la mano, por favor. Características de los dones. Son una manifestación del Espíritu para provecho, y aquí están los versículos. El Espíritu Santo reparte los dones soberanamente como Él quiere. Mas sin embargo, quieres un don, hermano, pídelo. Lo puedes pedir. Dice aquí, esa capacidad así obtenida es una gracia que le sirve para ayudar a edificar al cuerpo de Cristo. Según se nos enseña Romanos 6:23, dice que la dádiva o carisma es un regalo que se te da por gracia de Dios, es vida eterna. Ese es el primer carisma o don que todo hombre y mujer en este mundo debe recibir. ¿Cuál es el primer don? ¿Cuál es el primer don? Primero tengo el don de la fe, ¿se acuerdan? Y luego el don de la salvación, del Espíritu Santo. Correcto, correcto. Muy bien. Dones del Hijo de Dios. Tipo de don. Y aquí habla de los diferentes ministerios de la iglesia. Y te aumenté uno, misionero. 5 habla Dios, habla la Biblia en la iglesia, pero hay otro que no funciona dentro de la iglesia. Amén. ¿Quieres ser siervo de Dios? Tienes que haber vivido una experiencia misionera, porque ser misionero te enseña a depender de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí han aprendido a depender de Dios? Muy pocos. ¿Qué es depender de Dios? Te vas de misionero y Dios te alimenta, Dios te viste, porque te conviertes en un pajarito. ¿Se entendió? Trabajas para Dios. ¿Y quién es tu patrón? ¿Quién te debe dar pago? ¿Quién te debe dar tu alimento? ¿Quién te debe dar tu vestido? Eso es ser misionero. Apóstol, aquí te dice, los apóstoles, ¿cuántos fueron? Ustedes ya lo saben. Los profetas sirvieron para exhortar a la iglesia y predecir eventos futuros en el plan de Dios. El evangelista, que ojalá y todos seamos, porque tenemos todos ese ministerio. ¿Sí? Es para la proclamación de las buenas nuevas de salvación, ganar muchas almas para el reino y extender el mensaje de salvación. Pastor, el que enseña la palabra de Dios. ¿Qué más enseña el pastor? No tiene por qué enseñar nada más, porque todo lo que tiene que enseñar es la palabra de Dios. Amén. Motiva y cuida las ovejas de la congregación y es responsable delante de Dios. O sea que, hermanos, si uno de ustedes comete algo desagradable a Dios,
el responsable, ¿quién es? El pastor. Amén. Y no por eso digan, voy a pecar total, al que le van a cobrar factura es al pastor. No, dice aquí, maestro, el que ejerce un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios, con revelación de ¿dónde? Lo alto de Dios. No tengo que agarrar, voy a comprar el nuevo libro de Cash Luna o el nuevo libro de Benny Hinn. Buenos días, Espíritu Santo, y voy a enseñarles a ustedes lo que dice un hombre. No necesito comprar ningún libro para enseñarles, porque el único libro capacitado para enseñar todo lo bueno y todo lo correcto se llama Biblia. Correcto, muy bien. Y te veo lo que es el misionero, posee un don especial para extender las buenas nuevas en aquellos lugares donde Cristo, ¿qué dice? No ha sido predicado. O sea que, hermano, no vas a ir a predicar a una iglesia, no vas a ir a predicar a una congregación, vas a ir a predicar en un lugar en donde la palabra de Dios no se ha hablado. Amén. Tiene carga por las almas sin Cristo en un mundo todavía no alcanzado por la iglesia. Él mismo se vuelve responsable de las almas. ¿Se entendió? Tiene cuidado de esas almas a las cuales está hablando. A ver, hermano, puedes cambiarlo, por favor. Dones del Espíritu Santo. Palabra de sabiduría. Hay hermanos que tienen el don de la sabiduría. ¿Sabes qué? A veces están escuchando un versículo y ya saben lo que quieren decir, aunque nunca lo hayan leído. ¿Sí? Viene alguien y te dice, oye, hermano, fíjate lo que pasó en el templo, pasó esto. Ya sé, es que este hermano está haciendo pecado. Ese es don de la sabiduría. ¿Quién se lo reveló? Dios. Palabra de ciencia, revelación sobrenatural del plan y voluntad de Dios. Conocimiento que viene de lo alto. Un conocimiento que no tienes previo. Oye, ¿sabes qué? Lee Romanos. ¿Por qué? Porque ahí está la respuesta a lo que tú quieres. Y tú dices, bueno, yo nunca he leído Romanos, no sé qué respuesta está buscando este hermano. ¿Se entendió? Esa es la palabra de ciencia. Don de fe. Tú puedes decir, bueno, yo tengo fe porque creo en Dios. No es lo mismo tener fe que tener el don de la fe. Porque tener fe me sirve para mí. Y el don de la fe sirve para ponerme delante de Dios para alguien más. Esa es la diferencia. Don de sanidad. Y está chiquitito porque está bajo del don de la fe. Hay dones de sanidad. 3 tipos de sanidad, ¿o cuántas sanidades hay? ¿Cuántas? Muy bien, ¿cuáles son? Sanidad espiritual, sanidad mental, sanidad emocional, sanidad física, falta una, sanidad del alma. Correcto. Don de hacer milagros. ¿Saben que este don, hermanos, Dios lo da? Dios lo da. ¿Saben qué impide el desarrollo de este don? El miedo. ¿Cómo voy a orar para que esta persona sane de cáncer? Y Dios y el Espíritu Santo te dice, ora, va a sanar, ora. Y tú dices, no, porque, ¿y si no sana? Amén. Ese don, hermanos, Dios quiere, fíjate, dice la palabra, y estas señales perseguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y por qué primero dice eso? Porque el temor es un demonio. Echa fuera el temor para que el perfecto amor funcione en ti y puedas declarar lo que es la palabra de Dios y puedas ver el resultado y el desarrollo de lo que es una acción espiritual total y plena de parte de Dios. Amén. El temor, hermanos, es lo que impide el funcionamiento de estos dones correctamente.
Don de profecía, declaración inspirada por Dios. Yo no puedo autollamarme profeta porque te puedo explicar un versículo. No, eso se llama don de profecía. Que tú me escoges un versículo y yo te digo el mensaje directo de Dios para ti. No soy profeta. Tengo el don nada más. Amén. Como muchos de ustedes lo tienen. Otro. Discernimiento de espíritus. Es un poder sobrenatural para identificar el mundo espiritual. Diversidad de lenguas, interpretación de lenguas. El don de lenguas tiene restricción, no se puede hablar públicamente si no hay quien interprete. A lo mucho en la iglesia, ¿cuántos? 2 o 3. Amén. No puede decir que de repente vamos a orar y de repente todos están pidiendo. No. Tiene que haber alguien que interprete lo que se está diciendo, porque en la mayoría de los casos se habla pura maldición. Amén. Cántale, hermano, por favor. Diferencias, y aquí te voy a leer porque lo tengo acá, está en tu hoja, ¿sí? Dice aquí, falsa virtud o falsos dones, lo que te dije, se ejercen para impresionar a los demás. Salte, demonio, en el nombre de Jesús, y lo haces público. La liberación, hermano, tiene que ser en un lugar privado y apartado. A lo mucho 3 personas ministrando. El don de lenguas también. Amén. Sanidades también. ¿Por qué? Porque no todos tienen que oír. A veces la enfermedad, hermanos, es por un pecado no confesado y no vas a hacer que lo diga públicamente. ¿Se entendió? Tiene que ser aparte. Igual para la fe de la persona, no la que va a hacer la sanidad del creyente. O sea, si una persona es sanada de cáncer o alguna otra enfermedad, esa persona va a tener un seguimiento, va a ser un discípulo, ¿no? Un seguidor. Entonces no puedes nada, sí, ya me sané, ya. Esa persona tiene que tener una relación con Dios. Entonces no solo es. Eso se esperaría, pero desgraciadamente entran los 10 leprosos, ¿se acuerdan? Sanada 10, ¿y cuántos dieron gracias? 1. Es lo que pasa en la iglesia, hermanos, todos reciben el poder de Dios, pero agradecidos solo hay 1 o 2. Y lo ves, te das cuenta, hermanos, lo ves cuando se pasa a la ofrenda. ¿Quiénes aman a Dios? Los que dan lo justo para Dios. No de más, no se está pidiendo de más. Dice aquí, primero, trata de impresionar a los demás. Segundo, tiene orgullo espiritual. No, nadie más va a ministrar, solo yo. El que haga eso no es siervo de Dios. Se siente superior a los demás. Por ejemplo, yo soy el escogido de Dios y no hay nadie más que yo. No, hermanos, dice la palabra, todos son llamados. Escogidos por quién, por Dios, no. Tú escoges a Dios si quieres, si no, no. Puede creer que es responsable de la santidad de los demás, puesto que Él tiene muchos dones. No, hermano, la santidad depende de ti. Definitivamente desea destacar como una persona con dones espirituales. No lo vas a estar diciendo a todos, hermano, qué don tienes tú. En su corazón no acepta que los dones y virtudes provienen de Dios y de su cooperación con la gracia de Dios. Creen que viene porque se lo merece, porque Él ha orado, porque Él ha ministrado, porque Él ha ayunado y se merece el don de Dios. Confía demasiado en sí mismo. Todo lo que piensa, dice o hace es inspiración del cielo. Y ahí es cuando entra el error, induce al error a los demás. Muy bien. Lo correcto, ¿qué es? Se ejerce discreto, se practica la humildad, considera a los demás más dignos que él, ora en silencio por los demás, trata de ser ejemplo de santidad, desea pasar desapercibido. ¿Sabes qué, hermano? La ventaja del mundo espiritual, que mientras más oculto estés en la guerra, mejor resultado vas a tener. ¿Se entendió? Dice acá, y siempre le vas a dar crédito a Dios. No yo lo hice, sino Dios lo hizo a través de ti. Espera en Dios. Ora pidiendo discernimiento y sabiduría. Amén. Puedes cambiarlo, hermano. La Biblia me dice algo para que yo pueda tener al Espíritu Santo. ¿Qué me dice la Biblia? Que yo no peque, porque si peco, simple y sencillamente, el Espíritu Santo no puede obrar con toda la
libertad que necesita para obrar. Dice aquí te puse 3 ejemplos, pero hay un montón. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Todos pecaron, escogieron pecar, pero nadie tiene que pecar. Romanos 3:23. Entonces un cristiano, un hijo de Dios, ¿puede pecar sí o no? Sí puede pecar, pero tú decides si lo haces o no. Amén. No digas, el maligno me obligó. No, tú quisiste. Cambia el hermano, por favor. Efesios 4, dice 4:30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Puedes cambiarlo. La Biblia me habla de un pecado de muerte. El único pecado por el cual no podemos orar. No puedo orar e interceder por mi hermano si él ha pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? El haber apagado al Espíritu Santo de Dios y haberme convertido en un apóstata, que es el que habla verdad a medias para tratar de llevar a la mentira a los demás. Eso es apostasía. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Los que cometen pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida, toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Puedes cambiarlo. Mentir, engañar, blasfemar, ¿a quién? Al Espíritu Santo. No puedes engañarle. Mira, hay un peligro en la Biblia. Si tú le dices a Dios, ¿sabes qué? Dios, te voy a dar esto, voy a hacer esto. Las mandas, dichosas mandas, ¿se conocen? O las promesas, Señor, te prometo que si tú me das esto, voy a hacer esto. ¿Sabes que no lo hagas? Porque si no lo haces es una ofensa directa al Espíritu Santo de Dios y la consecuencia viene instantáneamente contra ti. Y a veces Dios te vuelve a levantar, pero a veces no. Cambia, hermano, por favor. Dice aquí, porque nunca la profecía fue traída por hombre. Yo no me puedo parar, señores, hermanos, Dios me acaba de decir esto, ahí les va esto. ¿Se entendió? A ver, Luis, córrete un poquito allá para que... Allá hay 2 lugares, hermana Lica y Limi se puede sentar en otro lugar. Gracias. Muy bien. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por qué? El Espíritu Santo. Hermano, lo que tú hablas es inspirado por Dios, ¿sí o no? Haz tú el examen contigo mismo. 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Jorge? Primera de Jorge 5:7. ¿Quién lo dice? Lo dice Juan, está en la Biblia. 3 son los que dan testimonio en el cielo. Por tanto, Dios es correcto en el cielo. Fíjense, aún en el cielo son 3. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Está en la Biblia. Está en la Biblia. Puedes cambiar, hermano, por favor. Y luego, hermanos, el versículo más poderoso de la Biblia a mi punto de vista. El Espíritu Santo de Dios, hermanos. ¿Ve qué dice la Biblia? Porque el Señor es el Espíritu. O sea, hermano, ¿quién vive en ti? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo es quién? El Señor. Por tanto, ¿quién vive en ti? El Señor. Por tanto, ¿quién está en ti? Dios mismo. ¿Te das cuenta por qué el pecado de muerte ahorita cobra importancia? Porque el que vive en ti es Dios. Y aún así pecas, y aún así mientes, y aún así blasfemas, y aún así engañas. ¿A quién estás engañando? A Dios. Y donde está el Espíritu de Dios o del Señor, ¿qué dice? Allí hay libertad. Correcto. Puedes cambiar, hermano, creo que es el último. No. Dios trinitario, unitario. ¿Qué dicen ustedes? Unitario, ¿por qué? Solo uno.
dividido en tres. Jehová es Dios, yo soy el que soy, el Señor el Padre, según Éxodo 3:14. Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, que dice, yo y Él uno somos, según Juan 10:30. El Espíritu Santo es el Señor, según 2 Corintios 3:17. Entonces queda así: si el Padre es Jesús y el Señor es el Espíritu Santo, por tanto el Espíritu Santo es Dios. ¿Quién mora en ti? Dios. ¿Se entendió, hermanos? ¿Te das cuenta la importancia del Espíritu Santo en tu vida? Porque no tienes cualquier cosa dentro de ti. Amén. Tienes a Dios mismo. Y ese es el amor de Dios. Muy bien, puedes cambiarlo. Ahora, presta atención. Mientras buscas una adoración, hermano, voy a hacer un lado esto porque te voy a mostrar algo. Presta mucha atención a lo que vas a ver, porque así funciona el mundo espiritual. Voy a hacer un lado esto para que no se moje nada aquí. Vamos a tocar el tema de ayer: bautismo y Espíritu Santo. ¿Qué tiene esto, hermanos? Nada. El hombre natural o carnal, como le quieras llamar, no tiene nada dentro. No tiene una tapa, una cobertura, una protección. Amén. Por tanto, el Espíritu Santo de Dios no está. No hay nada. ¿Qué es esto? Un vaso que vacío, correcto. El cual, si yo le hago así, se llena de ¿qué? De aire. Y si le hago así, se vacía de aire. El hombre por naturaleza en pecado está vacío. Amén. El maligno, hermanos, entra y sale. ¿Saben por qué? No le interesa quedarse aquí porque le pertenece este vaso. Amén. Está vacío. En el momento que este vaso acepta a Cristo, dice la palabra que el que tome de esta agua, ¿qué dice? No tendrá sed jamás. Correcto, acepto a Cristo. Y entonces estoy así, acepto a Cristo y estoy lleno, ¿no? Alegre, gozoso, acabo de aceptar a Cristo, estoy feliz, estoy contento, empiezo a hablar hasta en lenguas, estoy predicando. ¿No es verdad? Y de repente hasta que te tocas con el talón y dejas de predicar, y dejas de orar, y dejas de leer la Biblia, y se empieza a vaciar, ¿sí? Aquí, hermanos, todo está bien. Pero cuando alguien te pone tropiezo, hermano, este es el mundo que empieza a detectar cuando alguien ha aceptado a Cristo, porque lo que estaba vacío ahora está llenándose de algo diferente. Y Satanás ve que aquí hay algo diferente. Amén. Entonces no va a permitir que se llene de la presencia de Dios y empieza a poner concupiscencia, pecado, maldad, mentira, y empieza a hacer esto. ¿Dónde está lo limpio del Espíritu Santo? Lo que estaba lleno, ¿dónde está? Y es cuando vemos que la gente viene a la iglesia, viene un día, 2 semanas, 3 semanas, y luego quedan así y regresan al mundo. Regresan al mundo y ya no hay nada bueno adentro. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que ese está vacío, ¿sí? Y este está lleno de ¿qué? ¿De qué? Pecado, maldad, mentira, y Satanás permanece adentro de esto. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque él una vez decidió en su conciencia aceptar a Cristo, y ahora el maligno
permanece ahí para no soltar la mente y dejarlo vacío para que se acerque fácilmente a Dios. ¿Se entendió la diferencia? Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa en el otro sentido. Acepto a Cristo, tomo del agua de Dios, del agua viva, ¿sí? Y no solamente me conformo con aceptar a Cristo, sino que también procedo al primer paso de la obediencia, que es el bautismo, ¿sí? Y una vez que yo me bautice, hermanos, estoy ¿qué? Obedeciendo la palabra de Dios, y al volverme alguien obediente, es la diferencia, hermano. El sello del Espíritu Santo. Este es el sello del Espíritu Santo. Así queda así. Puede venir la prueba. A ver, viene la prueba y te hace así. Pero tú sigues orando, orando y te mantienes fiel. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Se entendió? El sello del Espíritu Santo de Dios. Esta es la cobertura espiritual que habla Colosenses. Tengo una cobertura que es el Espíritu Santo de Dios. Si yo me mantengo así, hermanos, si yo me mantengo así, el Espíritu Santo de Dios va a operar de una forma total en mi vida. Pero ¿qué pasa, hermanos, si yo estando con el Espíritu Santo empiezo a apostatar y el Espíritu Santo se empieza a apagar? Si ya no le echo más, si le voy echando más, hermanos, el aceite pierde su color y se confunde con esto. Esto se llama apagar al Espíritu Santo de Dios, y entonces ya eres alguien apóstata y ya eres alguien que no puede ser rescatado por Dios. Ahorita te voy a decir por qué. Porque cuando Dios venga, Cristo venga en la segunda venida, lo que va a pasar a buscar es el Espíritu, que es el aceite, y te lleva a ti. Si cuando pase no ve el Espíritu Santo encima de ti, simplemente te quedas. Exactamente. Cuando habló de los sellos, de la sangre. ¿Lo entendiste, hermano? Entonces, por eso es importante tener la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque la venida de Cristo está cerca. Si tú no tienes esa unción, estás en peligro de algo más. Si estás en pecado, estás en peligro de algo más. Si estás contaminando el Espíritu Santo de Dios, estás en peligro de algo más. Y hoy has escuchado y has visto esto por una razón y por un propósito. Descontaminar al Espíritu Santo de Dios y hacer que, dice, aviva el fuego que hay en ti. Avívalo. ¿Sabes cómo lo vas a avivar? ¿Cómo? Uno, poniéndose a trabajar en la obra. Segundo, buscar la comunión con Dios. Tercero, haciendo morir las obras de la carne. Tercero, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y es cuando el bautismo cobra un sentido de lo literal a lo espiritual. Estoy en el bautismo de Dios. ¿Qué quiere decir? Estoy muerto al pecado. Amén. Amén. No soy bautizado, porque fui bautizado con agua y sigo haciendo mi vida y shalala, como dicen los jóvenes. ¿Sí? Depende de ti si quieres que Cristo te lleve, porque no viene por ti, viene por su Espíritu. Y si el Espíritu está fuerte en ti, el Espíritu Santo te lleva con él. Exactamente. Correcto.
Correcto, correcto. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos a cuentas. Puedes orar.